Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando, tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar el tema hoy de la no violencia, un tema que nos puede servir en cualquier momento de nuestra existencia, ya que estamos viviendo una época de violencia a todo nivel, intrafamiliar, social, interdepartamental, internacional. Es una forma que se metió ya en nuestra vida, la violencia. Vamos a tratar sobre la no violencia y así decimos que la no violencia es evitar causar dolor a cualquier ser viviente, no solo con las acciones, sino también con las palabras y con el pensamiento. Eso es no violencia, evitar causar dolor a cualquier ser viviente. Y ser viviente no solamente las personas, sino las plantas, los animales. Todo lo que tenga vida puede ser víctima de la violencia, por lo tanto, no violencia es evitar eso. De las enseñanzas de Buda, el gran maestro Buda, al mundo entero, la más importante fue ahimsa, una palabra sánscrita, ahimsa. Ahimsa quiere decir o significa no causar daño a nadie. Ahimsa es no violencia, es el nombre sánscrito para no violencia. Y eso fue lo que Buda, ese gran maestro, nos dejó, no causar daño a nadie. Incluso otro hombre muy importante en la humanidad, que fue Mahatma Gandhi, en la India, él liberó a la India de la esclavitud, del colonialismo que tenía de Inglaterra, y la liberó con la no violencia, con esa ahimsa, no violencia. Alcanzó a liberar la India, un país muy habitado, tiene más de 1.200 millones de habitantes, y logró Mahatma Gandhi con la no violencia liberarla de la esclavitud y del colonialismo que le imponía en aquel entonces el imperio inglés. No deben existir malos sentimientos, pues esto es una forma de violencia. Si yo tengo malos sentimientos y los albergo, permito que crezcan hacia personas o hacia seres vivientes, esto es una forma de violencia, los sentimientos. Por lo tanto, no deben existir en nosotros esos malos sentimientos. A nadie se le debe dañar, ni siquiera con la palabra. Con la palabra, la boca es uno de los 5 elementos, el único de los 5 elementos que tiene 2 funciones. Primera, alimentarnos. Y segunda, hablar. Y con la palabra podemos herir grandemente o también hacer mucho bien. Debemos entonces utilizar nuestras palabras en forma adecuada, nunca violentamente, porque con la palabra también se puede herir y se puede ser violento. Las palabras entonces deben ser dulces, placenteras, íntegras, hablar dulcemente, sin necesidad de ofender o de hacer daño a nadie. Muchas veces son mal interpretadas. Hay veces decimos algo y la gente la entiende mal. Cuando nos demos cuenta de que Dios está en cada ser, practicaremos la no violencia. Mire qué importante eso. Cuando tomemos conciencia, cuando sepamos que todo ser está impregnado de Dios, que Dios mora en todo ser, entonces practicaremos la no violencia. Porque no seremos capaces de hacerle daño a alguien donde está Dios, donde mora Dios, que es en todos nosotros. Dios es uno, aunque se adore con diferentes nombres. Usted puede adorarlo como Buda, como Mahoma, como Krishna, como Mahavira, como el Gurú Nanak, como Cristo, como cualquiera de estos grandes maestros, puede adorarlo como quiera, pero es uno solo. Así como en un collar, la parte interna, la cuerda que tiene las prendas del collar es una sola. Diferentes prendas, diferentes piedras, pero un solo hilo que las tiene. No violencia significa no engendrar malos pensamientos hacia otras personas, que no tengamos ese mal pensamiento hacia nadie. Significa también la no violencia, no maltratar ni matar a otros seres en evolución. Óigase bien, desde insectos hasta grandes animales. No tenemos por qué maltratarlos, ni exterminarlos, ni matarlos, ¿no? Procuramos no hacerles daño.
No violencia significa también no maltratar con palabras, ¿no? Palabras que sean fuertes, que sean disonantes o que sean agresivas. Evitamos tratar a los demás con este tipo de palabras y esto es la no violencia. No tratar con esta forma de nuestro vocabulario a nuestros hermanos. No violencia significa también, óigase bien, no usar un cargo y la autoridad que le confiere ese cargo para menospreciar, ofender o difamar a los demás, o incluso imponer sus puntos de vista sin evaluar la opinión de quienes piensan distinto. Este sí es un mal muy arraigado en aquellos que se llaman jefes, en aquellos que tienen cargos, que dicen aquí mando yo soy la autoridad, se hace lo que digo. De esa manera se es violento también, porque está bien que tengo un cargo y está bien que tengo que hacer cumplir unas normas, pero puede hacerlo sin violencia, sin exagerar, sin ofender, difamar o menospreciar a aquel que está a su cargo. Es una contaminación de los jefes volverse violentos porque son jefes, porque ellos son los que mandan. Es una contaminación. La no violencia no es únicamente abstenerse de causar daño o lastimar a otros. No es eso, no solamente abstenerse de causar daño o lastimar a otras personas, sino que también implica además evitar que uno mismo se dañe a sí mismo. No solo dañar a los demás, sino cómo yo no me daño, cómo yo no me hago daño. Si uno se daña a sí mismo, ¿podrá evitar dañar a otros? Si yo me hago daño a mí, ¿puedo evitar dañar a otros? Por lo regular, las personas que se hacen daño a sí mismas pueden hacerle daño a los demás, porque ya tienen la costumbre de hacerse daño. Y aquel que se hace daño a sí mismo, muy fácilmente puede hacer daño a otras personas. ¿Cómo se asegura uno de esto? De que debemos evitar dañarlo. ¿Cómo nos aseguramos? Examinando constantemente si nuestra conducta es correcta o incorrecta. No debemos prestar atención a conversaciones nocivas. Muchas veces esa conversación nociva con alguien nos lleva a ser nosotros violentos, o sea, a creer que podemos tratar mal a otra persona. Nos aseguramos de evitar dañar a otros examinando constantemente si esa conducta nuestra es correcta o incorrecta. ¿Esto que acabé de hacer es correcto? ¿Esto que voy a hacer es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Daña a otro? ¿Hace daño a otra persona? Ese es un examen que hacemos nosotros mismos antes de actuar o inclusive después de haber actuado para corregir y no volver a repetir este daño. Por ello, cada uno debe arreglarse a sí mismo para no ver lo malo, para no oír lo malo, para no hablar lo malo y para no actuar en lo malo o tener pensamientos malos. Cada uno se las arregla para evitar eso, ver lo malo, oír lo malo, hablar lo malo o actuar lo que es malo. ¿Cómo decidimos lo que es malo? Consultando a nuestra conciencia. Si uno consulta a su conciencia, se da cuenta de que lo que hizo es dañino o es beneficioso. Usted puede engañar a la justicia, puede engañar a otras personas, nunca a su conciencia. Cada vez que actuamos en contra de lo que nos dicta nuestra conciencia, se producen malos resultados. La conciencia es entonces la forma de lo divino dentro de cada uno. La conciencia es la forma de Dios dentro de mí. Cualquier cosa que hagamos, la conciencia nos dice si es correcta o incorrecta. Es por esto que la no violencia nos otorga felicidad. Terminamos diciendo que aquello que nos daña es violencia. Lo que me daña a mí o a otros es violencia. Evitemos entonces y vivamos en un mundo de no violencia o ahimsa. Es todo por hoy. Por ahora, namaskar, que Dios los bendiga.